continuación les vamos a exponer sobre la bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante compost de acerrín y estiércol. Esta es una técnica utilizada para suelos contaminados por hidrocarburos. Introducción. El estudio se hace en Perú, donde no existe información estadística de las áreas afectadas de suelos contaminados por hidrocarburos y la disposición adecuada de los productos servicios de la industria del petróleo. Son suelos que, a pesar del cuidado que se tiene a ser producidos, transportados, almacenados, existe la posibilidad que el suelo se contamine en cantidades que superen al 5%, que es el nivel establecido por el Ministerio de Energía y Minas. La remediación de tecnologías. Existen varias tecnologías que se basan en la capacidad de los microorganismos, plantas, para poder degradar, transformar o remover los compuestos orgánicos tóxicos que se encuentran en el suelo y transformarlos en productos metabólicos inocuos y menos tóxicos. Bueno, entonces la bioremediación de los suelos es factible en este estudio debido a que esta técnica no se usan agentes químicos, por lo que tienen costos de baja implementación respecto a las otras técnicas. El objetivo de estudio es determinar la recuperación de un suelo contaminado por hidrocarburos usando acerrín y estiércol en un empleado como una planta indicadora del maíz. En cuanto al marco teórico, algunos autores hablan sobre la bioremediación de suelo. Según Berkeley 2011, la bioremediación es el uso de seres vivos para restaurar ambientes contaminados. También refieren que la utilización de la técnica de land farming, que es una técnica de remediación cuya aplicación usual es la reducción de la concentración de hidrocarburos en un suelo contaminado, aprovechando su capacidad para ser biodegradados. Se expone en áreas denominadas como unidades de tratamiento o celdas de tratamiento, las cuales se construyen considerando medidas para evitar el transporte de contaminantes hacia otras áreas por infiltración. Ocampo 2002. Y según Guerrero 2001, se dice que establece una forma de materia orgánica de excrementos descompuestos de animales como lo son vaca, cerdo, ovino, gallina, caballos, aves, guaneras, entre otras. También Arbaiza 1999 considera que el acerrín es una materia orgánica de origen vegetal derivado de acerríos de especie maderable, duras y suaves como los árboles, la boina, el pino, capinora, entre otros. Y por último, Acusmaita 2009 se refiere que la descomposición de microbiana libera gran cantidad de energía en forma de calor, la cual incrementa la temperatura y es necesario mantener un proceso entre un rango de 40 y 60 grados centígrados. Este estudio de bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburo se lo realizó en la Universidad Agraria de Molina, en Lima, Perú, en donde se aplicó el diseño completamente al azar con 12 tratamientos con 3 repeticiones para un total de 36 macetas de 1 kilogramo cada una, con un suelo contaminado de hidrocarburo proveniente de la refinería de Pampilla, Lima, Perú. El modelo implementado en el estudio se lo evidencia en la pantalla, en donde cada variable se encuentra con su respectiva explicación. La dosificación por maceta fue de 150 gramos de acerrín, 150 gramos de estiércol orgánico y 700 gramos de suelo contaminado, para lo cual se utilizó estiércol de vaca, estiércol de cerdo, acerrín de bolaína, acerrín de capirona, acerrín de pino, en las cuales, como se evidencia en la tabla, se hicieron 12 tratamientos con 3 repeticiones cada una, con un total de 36 muestras, las cuales fueron de 1 kilogramo por maceta. En la tabla 2 se observa la dosificación de cada tratamiento en kilogramos de cada uno de los insumos en los 12 tratamientos. Esta dosificación se realiza por el diseño de bloques completamente al azar en las 12 muestras con 3 repeticiones cada uno, sumando un total de 36 macetas experimentales. En la tabla se puede observar
las dosificaciones en cada uno de los tratamientos de sus respectivos insumos. Cabe aclarar que el diseño de bloques al azar trata de comparar fuentes de variabilidad, el factor de tratamiento, factor de bloques y el error aleatorio, con el fin de probar todos los tratamientos de cada bloque, y la aleatorización se hace dentro de cada bloque, presentados en la siguiente tabla. La fuente de variabilidad, tratamiento T-1, entonces se tiene 12 tratamientos menos 1, 11, con un total de 36, menos 1, 35, y haciendo la respectiva división con un error de 24. Para la instalación del bioensayo en campo se considera un testigo de suelo contaminado puro, y los tratamientos en macetas con capacidad de 1 kilogramo de muestra con las combinaciones respectivas que se presentan en la tabla número 3. Donde se presentan las respectivas combinaciones. Durante el periodo que duró el experimento, aproximadamente 2 meses, tanto para la germinación y crecimiento del maíz, se procedió a controlar el riego cada 2 días para mantener su capacidad de campo. Para los resultados se tiene la tabla 4, que representa la concentración de hidrocarburos totales de petróleo al inicio y al final del experimento y su porcentaje de reducción en los 12 diferentes tratamientos realizados. En esta se observa que el mayor porcentaje de reducción lo tuvo el tratamiento 3, compuesto de suelo contaminado, bacasa y acerrín de bolaina, con un 25%, y el menor porcentaje fue para T11, compuesto de suelo contaminado más capirona, con un 8%, y el tratamiento 12, compuesto de suelo contaminado más pino, con un 9%. En la tabla 5, que representa el promedio de altura de la planta, el peso seco foliar y el peso seco radicular por tratamiento, se realizó un análisis estadístico mediante la prueba de Tukey con un coeficiente de varianza para altura de la planta de 9.67%, peso seco foliar de 10.73% y para un peso seco radicular de 11.74%, lo cual indica que no hubo variación en las repeticiones de los tratamientos, pero sí una alta significancia estadística para las 3 variables evaluadas, en donde el tratamiento 4, compuesto de suelo contaminado más bacasa más pino, presentó la mayor significancia estadística en sus variables medidas. Estas variables son importantes para evaluar la concentración de hidrocarburos en experimentos de bioremediación usando plantas de maíz. Para la gráfica 1, que representa la altura promedio del maíz por tratamientos, se observa que el tratamiento 1 fue el que obtuvo menor crecimiento, con una altura de 5.34 centímetros. Para el tratamiento T2 y T5 se observa que fueron similares, al igual que el tratamiento T4 y T6, en donde los tratamientos T7 a T12 son los que representaron mayor similaridad en cuanto al crecimiento del maíz. A diferencia de estos tratamientos, se observa que el tratamiento T3, compuesto por suelo contaminado más bacasa más acerrín de bolaina, superó a los demás con una altura de 49.67 centímetros, lo que representa un buen indicador para evaluar el crecimiento de plantas de maíz con una concentración de hidrocarburos de 19.85 gramos de hidrocarburos totales de petróleo por kilogramo de suelo. Como se observa en los gráficos, se utilizó un intervalo de confianza del 95%, es decir que tenemos un alfa de 0.05 para el método de Tukey. En la gráfica 2 vemos que el nivel de significancia entre las medias del peso seco foliar para los distintos tratamientos y respectivas repeticiones, desde el suelo contaminado más cerdaza más bolaina, hacia la derecha todos los tratamientos se agrupan en B, porque no son significativamente diferentes. El tratamiento con mejores resultados es el tratamiento suelo contaminado más bacasa más bolaina, y el tratamiento 4 es el que presenta diferencias significativas respecto al tratamiento 3. En la gráfica 3 se observa un comportamiento similar a las gráficas 1 y 2. Y en general lo que destaca en todas las gráficas es el tratamiento 3, que es significativamente diferente a los demás tratamientos, presentando mejores resultados y el mayor porcentaje de remoción de hidrocarburos totales de petróleo. Además, como es de esperarse, el suelo testigo presenta los valores más bajos en las gráficas.
En la siguiente diapositiva vemos la tabla ranking de reducción de hidrocarburos totales de petróleo en porcentaje, donde el origen del estiércol utilizado determina una mayor remoción, puesto que la bacasa es más eficiente que la cerdaza en cualquiera de las combinaciones presentes. Conclusiones. Tal como esta investigación lo ha demostrado, el mejor tratamiento para reducir la concentración de hidrocarburos en el suelo fue la dosificación de bacasa más el aserrín de bolaina, el cual logró una remoción de 21.81 gramos de TPH sobre kilogramos totales del suelo a una de 16.28 gramos TPH kilogramos del suelo. O sea, logró una reducción de 25%. Se puede observar que los suelos contaminados y remediados con aserrín y estiércol en promedio disminuyeron la contaminación en un 22.5% del total de hidrocarburos. Empleando solo el estiércol disminuyó 16.5% y usando solamente el aserrín hubo una disminución del 9.6%. Un buen indicador es la planta de maíz, ya que a través de sus variables se puede identificar la variación de la remoción de la concentración de hidrocarburos, por ejemplo con el peso seco foliar y el peso seco radicular. Se observó que la planta tuvo una mayor altura cuando el estiércol más el aserrín se utilizaron en conjunto y hubo un menos desarrollo cuando solamente han sido tratados con estiércol y aserrín por separado. Gracias a esta investigación se deben tener en cuenta unas recomendaciones como que es mejor el uso de estiércol orgánicos como la bacasa y la cerdaza más aserrín de especies maderables de tipo suave para remediar suelos que han sido contaminados pues con este tipo de hidrocarburos. Y es muy bueno pues la implementación de estas tecnologías para la remediación de estos suelos porque ya que se tiene un bajo costos y es muy fácil para obtener estos estiércoles y este aserrín. Aplicar esta técnica de bioremediación en otras partes que tengan pues las condiciones similares que hayan sido contaminados pues por estos hidrocarburos. Es muy importante realizar la prueba piloto propuesta. Esto es preferible usando las plantas nativas tolerantes a los hidrocarburos.